Año 1985. Universal Studios presenta la película Regreso al futuro con Michael J. Fox como protagonista. Quizás la película con más mensajes ocultos por descifrar. En este episodio vamos a analizar la trilogía para saber qué nos quiere indicar, ya que parece que hay dos narrativas, una que es la repetitiva y es para el grueso de la audiencia, donde sucede exactamente lo mismo en los 3 episodios, donde McFly escapa de los malos con astucia para luego darles justicia al final y así arreglar el futuro. Pero luego hay otra narrativa mucho más interesante y lleno de mensajes ocultos. El comienzo de la película sin duda empieza repleto de mensajes ocultos. Nada más empezar tras pasar la cámara por una fotografía de Einstein, hay una televisión indicando noticias de robos de plutonio en el Pacífico, para poco después pasar por decenas de relojes para detenerse delante de un reloj con el mapa Gleason. En el show de Truman pudimos ver cómo hace referencias a Canis nada más empezar para poco después mostrar los 3 perros haciendo alegoría del cancerbero, que es básicamente en la mitología griega el perro de 3 cabezas que protege el infierno. Aquí la referencia al nombre Can es aún más rápido, ya que los botes, que por cierto son 3, tienen puesto el nombre Can, quizás indicando no solo el mapa real justo detrás, sino que hay alguien o algo protegiendo para no dejar escapar a nadie de este mapa, haciendo alegoría, obviamente, con los 3 Cans al cancerbero. Un brazo metálico luego coge el bote de comida y lo vierte sobre el comedero, quizás mostrando la opinión de que Einstein, como tal, sea un fraude. Poco después va a conectar su guitarra al amplificador, pero este tiene una etiqueta en rojo que pone CRM 114, haciendo clara alusión al dispositivo que quiere tirar Estados Unidos sobre Rusia en la película de Doctor Strangelove, película de Stanley Kubrick. Poco después de romper el altavoz, aparece una imagen de lo que parece ser la Antártida, pero esta está invertida. A lo que Michael J. Fox dice: ¡wow! Esto sí que mola. Y tanto que mola. En el momento que empiezas a investigar los misterios de la Antártida, da para mucho, desde luego. El suspense lo corta una llamada y esta suena a través de una campana roja, dando a entender que la relación con la película Teléfono Rojo Viajamos a Moscú no es ninguna casualidad, así como el modelo CRM 114 en el amplificador. Con el teléfono en mano se marcha hacia una fotografía de Neil Armstrong, recreando la icónica imagen de Richard Nixon hablando por teléfono con la Luna. Vamos, una gran broma para la humanidad. Ya al coger el monopatín y salir al centro del pueblo, se encuentra con una furgoneta haciendo publicidad del futuro alcalde, aunque a mi parecer está presagiando la próxima presidencia de Estados Unidos de Obama. Después, tarde en la noche, tiene que encontrarse con Doc en el parking. La imagen hace más que evidente que está prediciendo un evento que se dio en septiembre de 2001. Tan solo hace falta invertir la imagen. Y no tan solo eso, sino de la cultura de los mismos culpables. Más aún, cuando se ve la puerta del camión descender, se hace una imagen que refleja perfectamente lo sucedido, que para esta película sería el futuro. No contento con eso, Doc poco después saca 2 cronómetros para volver a mostrar la fecha. Michael J. Fox, al llegar de forma accidental a 1955, se muestra como un extraterrestre ante los ojos de la gente, más aún con el traje que lleva puesto que se asemeja a la revista del niño que lo encuentra. ¿Está queriendo el director decirnos algo? ¿Que los supuestos encuentros extraterrestres no son extraterrestres, sino más bien encuentros de seres del futuro? Y como pudimos ver en el vídeo del experimento de Oz, a Walt Disney le encantaban los experimentos con ratones, entre ellos los del llamado Universo 25. Aquí curiosamente vemos el ratón de Walt Disney, pero quien lleva la camiseta no tiene cabeza, ha sido borrada. Peculiar que el afectado tenga la camiseta de Mickey Mouse, desde luego. Pasado un tiempo, por la noche, decide despertar a su padre,
el cual se ha quedado dormido y justo al lado tiene una revista de ciencia ficción sobre extraterrestres. Aquí otra vez el director muestra cómo lo va a despertar literal y físicamente. En la cinta se lee Van Allen. Van Allen es la capa que debido a su radiación impide los viajes espaciales. Luego, ya en el baile de fin de curso, toca un solo de guitarra Michael J. Fox, a lo que el director del instituto se le ve muy enfadado. El protagonista dice: sé que no estáis preparados para esto, pero a vuestros hijos les va a encantar. Cuando tiene que volver al futuro y consigue entrar en contacto con el rayo, vuelve a mostrar la imagen del número 11, atravesado con fuego y completando el cuadro con el 9 a la izquierda. Ya al regresar al futuro, vuelve al mismo evento que le llevó a esta cadena de sucesos. Vuelve a escapar y los culpables impactan contra una tienda de películas. Vamos, literalmente lo que nosotros veríamos en el futuro sería todo un montaje y una película. Llegando a la segunda parte de esta saga, vemos cómo llega el año 2015, que si bien fue muy aventurado por parte del director de la película predecir coches voladores, empieza enseñando una serie de carteles donde se puede ver un signo parecido a la cruz de Malta y otro que parece el ojo que todo lo ve. Al llegar, se encuentra que está lloviendo y al mirar las predicciones del tiempo acierta incluso en el segundo en el que va a dejar de llover, a lo que su reflexión dice así: lástima que Correos no sea tan eficaz como el servicio meteorológico. Yo creo que en esta ironía se encuentra mucho más que una simple lamentación, desde luego. Poco después, entra en la cafetería donde podemos ver el típico suelo masónico que representa la dualidad. Incluso se puede ver reflejado en la máquina apagada del fondo de la cafetería. Todo ello, unido a la foto del astronauta a mano izquierda, parece que hila muchos cabos. ¿Por qué? Buzz Aldrin fue miembro de dos logias, una en Montclair Lodge, número 144, y Clear Lake Lodge, número 1417, siendo nombrado como grado número 33, el más alto. De hecho, hasta dentro de las logias se hizo filatelía de este mismo hecho. Más astronautas pertenecían a este tipo de logias. Gordon Cooper, de la logia Carbondale número 82, en Colorado, grado 33 del rito escocés; Walter Schirra, de Canaveral Lodge, número 339, Grissom, fallecido en el Apolo 1, Thomas Stanford o Edgar Mitchell, de la logia Artesia número 28. Todo ello unido hace pensar que la casualidad no es una posibilidad en esta película. En esta segunda parte deja bastante claro que la alusión a las torres en la primera parte no ha sido ninguna casualidad, ya que por un lado se puede ver una clara alusión a la Estatua de la Libertad en la mesa, un claro icono de Nueva York, y poco después nos muestra las torres en un proyector en el comedor. Previamente vimos en el altavoz roto cómo la rotura parecía tener la forma de la Antártida invertida. Aquí, en la entrada de la urbanización, aparece un logo que, si bien se supone que es un árbol, vuelve a parecerse tremendamente otra vez a la Antártida invertida. El título, en el cartel modificado con graffiti, en rojo, pone "La tierra de los caraduras", por decirlo de una forma sutil. Ya vimos en la primera parte cómo empezaba con el mapa Gleason justo al principio. Aquí en la tercera parte se ve cómo empieza con un mapa, pero con la forma de la Tierra esférica, y Michael J. Fox, que está justo al lado, está profundamente dormido. Poco después saca a relucir el tema de los perros, ya que en la primera y segunda parte vimos cómo llamaban a la mascota Einstein y le mandaban de viaje en el tiempo. Aquí en la tercera parte su antepasado llama al perro Copérnico, justo, curiosamente, el padre de la teoría heliocéntrica, y a él no lo mandan en una máquina a través del tiempo. A Copérnico lo mandan a buscar la tecnología abandonada a lo profundo de una mina cerca del cañón del Colorado, indicando muy probablemente que algo bajo nuestros pies muy avanzado ha pasado en la antigüedad.
Y en la biblioteca, buscando el árbol genealógico de Doc, Doc le confiesa al protagonista que su abuelo se llamaba Von Braun. Curioso que ese mismo nombre es el que tenía el director de la NASA, traído a Estados Unidos en la Operación Paperclip. Ya llegando al final de la película y de la saga de Regreso al Futuro, vuelve a mostrar maquetas como en la película llamada Encuentros en la tercera fase, donde mostraba al protagonista haciendo una maqueta del monumento de la Torre del Diablo en Wyoming. Monumento que varias veces hemos argumentado en este canal que ha podido ser un enorme árbol cortado. En esta película vuelve a mostrar la maqueta, pero esta vez no es como la maqueta de Encuentros en la tercera fase. Esta maqueta está hecha de troncos de árbol, dejando entrever la posibilidad de que ese hecho sea muy real. Sin ir más lejos, y aunque a la gente le suene raro que la Torre del Diablo haya sido un árbol convertido en piedra, para ver pruebas similares no hace falta ni tan siquiera salir de Estados Unidos, ya que en el mismo Wyoming, justo al lado de la Torre del Diablo, hay árboles petrificados en el Yellowstone Petrified Forest, demostrando que la suerte que ha tenido la Torre del Diablo es la misma que la de estos árboles. Sin más, no quería marcharme, no sin antes dar las gracias a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.